noches y bienvenidos a esta previa del Gato al Agua. Ya es miércoles 13 de junio de este 2018 y hoy digamos que hay varias noticias que trataremos en el programa, pero la principal, la más importante es Maxim el Breve, como ya casi todo el mundo le ha bautizado, es el ministro más efímero, digamos, de la historia de nuestra democracia. 6 días ha estado en el cargo. El ministro de Cultura y Deporte, no de Educación, como él dijo en una entrevista, entiendo que erróneamente, que también se sumó este cargo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha dimitido? Porque aquí el análisis va a ser muy importante. Desde luego que tenía que haberlo hecho y más después el listón tan alto de esas lecciones de democracia que la izquierda y el Partido Socialista con Pedro Sánchez nos están dando y que fue uno de los motivos por los que presentó esa moción de censura, con lo cual la dimisión era absolutamente obligada. Pero vayamos a los detalles, que son muy interesantes. En primer lugar, creó una sociedad aproximadamente hace 12 años para pagar menos impuestos. Era su último objetivo, pagar menos impuestos. ¿En qué ejercicio se le investigó? En el año 2006, en el 7 y en el 8. Defraudó ni más ni menos que casi 220.000 euros por colaboraciones en un programa concreto de televisión. Esto es, digamos, como el aperitivo, pero más, ojo, porque Hacienda le reclamó no esos 218.000 euros, sino 366.000 por todo el fraude. Porque además el exministro ya de Cultura intentó colar más de 300.000 euros en gastos que nada tenían que ver con la sociedad que montó, de toda su actividad profesional, de colaboraciones en televisión. ¿Qué intentó colar a través de esa sociedad para pagar menos impuestos? Pues ni más ni menos que, por ejemplo, la compra y mantenimiento de una casa que tuvo en Alicante. Esto es por lo que se le investigó y se le condenó. ¿Qué es lo que ocurre? Para que ustedes lo entiendan. Era una práctica, sin lugar a dudas, común en el gremio en aquellos años, pero no porque mucha gente tuviese este tipo de prácticas dudosas o ilegales, quiere decir o justifica que es normal. Es como los sobresueldos famosos, o durante muchas épocas en España ha habido gente que ha cobrado en B. Que mucha gente cobrase en B quiere decir que aquello estaba bien. No, ni muchísimo menos. Lo digo porque ha sido una de las excusas que ha dado en la rueda de prensa. Y lo que no se puede tolerar es que se haya presentado en la rueda de prensa de su dimisión como víctima de los enemigos que quieren tumbar el gobierno de Pedro Sánchez. No, señor Huerta. Usted tenía una condena de hace un año, por cierto, le condenaron. Y se presentó como ministro de Cultura sin decir absolutamente nada, que por cierto ahora hablaremos también de Pedro Sánchez. Consecuencias de todo ello, sin lugar a dudas, Maxim Huerta, junto al ministro de Interior, Grande Marlaska, y Pedro Duque, sobre todo estos dos últimos, eran, digamos, el tanto más efectista, más marketingiano del nuevo gobierno para tapar lo verdaderamente importante, que es quién aupó al Palacio de la Moncloa a Pedro Sánchez. Y Huerta, si fue la condena la tuvo hace un año, de verdad que no lo sabía Pedro Sánchez. No se lo confesó, ningún asesor de Pedro Sánchez buceó en los currículums, en la trayectoria, en los vínculos con Hacienda, porque esto demuestra, sino que es una clara improvisación el nombramiento de Maxim Huerta por parte de Pedro Sánchez. Y un par de asuntos más. Y aquí viene la reflexión que les invito a ustedes a que se hagan. Si no tenían nada pendiente con Hacienda, ¿por qué? Porque pagó lo menos posible creando esa sociedad. Defraudó, porque defraudó. Le pillaron. Le sancionaron por todo esto. Él recurrió y finalmente le condenaron. Y pagó esa enorme multa. Con lo cual la reflexión que cabe hacerse es, ¿le impide todo esto que ha ocurrido ocupar un cargo público o ser ministro? Pues desde luego alguien podría decir que podría serlo, pero en un gobierno como es el de Pedro Sánchez, que ha llegado a la Moncloa con el apoyo de quien ha llegado y sobre todo presentando una moción de censura en aras de la transparencia y de luchar contra la corrupción, desde luego está impedido para ocupar una cartera en este Ejecutivo. Y concluimos ya con la imagen del día, sin lugar a dudas, que también habrá mucho de qué hablar, a ver si nuestros analistas querrán hacerlo, y es, no solemos hablar del deporte aquí en el Gato, en el programa, pero es que hoy Julen Lopetegui ha sido cesado como seleccionador español de cara al Mundial, que empieza en 48 horas, en menos de 48 horas en este partido contra Portugal. ¿Por qué? Porque fichó con el Real Madrid, no le comunicó esta decisión al presidente de la Federación, lo ha visto como una deslealtad, con lo cual Julen Lopetegui ya es historia. Fernando Hierro va a tomar las riendas de la selección en el partido de pasado mañana. Suerte, sin lugar a dudas, a nuestra selección. Conectamos con Patricia Tenorio, nuestra compañera, que ya está en las puertas del Ministerio de Cultura. Ahí está Patricia. Patricia, muy buenas noches. ¿Cómo ha sido la comparecencia de Maxim Huerta? Detalles, porque se ha ido, pero disparando.
Muy buenas noches, Gonzalo. Así es, a las 7 en punto de la tarde ha comenzado esa rueda de prensa para dar explicaciones. Ese ya exministro de Cultura, Maxim Huerta, por haber defraudado a Hacienda casi 219.000 euros. Él en todo momento ha remarcado que es inocente. Desde el primer minuto también de su discurso, él hablaba en pasado, lo que daba a entender más claro el anuncio que haría posteriormente, y también podemos decir que se ha mostrado un poco tenso, serio, triste, ¿por qué no? Y ha recalcado en multitud de ocasiones muchas de sus afirmaciones. Bueno, vamos a ver, se ha mostrado entonces Fátima, porque lo hemos escuchado, víctima de una maniobra, perdón Patricia, contra el gobierno de Pedro Sánchez. Pues sí, eso parece, porque asegura que él a Hacienda no le debe nada, que él es inocente y que lo que él hizo por aquel entonces no era ilegal, que era una caza de brujas que hacían en contra de los críticos con el gobierno de entonces, y que lo que estaban haciendo ahora es querer minar el gobierno de regeneración del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. También ha destacado que ha pagado 2 veces su multa con Hacienda, una, la que ya desembolsó económicamente, y hoy la otra, lo vemos. Que aquellas inspecciones retroactivas, porque así lo fueron, eran una caza de brujas contra críticos con aquel gobierno. Lo que busca es minar el proyecto de regeneración y de transparencia del presidente Sánchez, consciente de que la inocencia no vale de nada ante esta jauría. Jauría, curioso desde luego lo que decía Maxim Huerta. Por último, Patri, muchas han sido las presiones que ha recibido el ya exministro de Cultura para que abandonara su cargo, muchas en redes sociales, de la clase política, de la opinión pública española. Cuéntanos. Eso es, Gonzalo, porque desde primera hora que saltaba la noticia de Maxim Huerta, del ya exministro de Cultura, todas las televisiones, los medios digitales, las tertulias se hacían eco de esto, y cómo no, iban a hacerlo también en las redes sociales sus compañeros políticos. Por ejemplo, hemos visto el de Albert Rivera, después de que Maxim Huerta diera su discurso. Dice: en 6 días le dimite un ministro a Sánchez, llegar a la presidencia del gobierno a cualquier precio e improvisado para evitar que voten los españoles fue una mala decisión, lo contrario que se necesitaba para dar estabilidad y generar confianza en el futuro. También el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha hablado en Twitter. Dice: el gobierno y el presidente defendían esta mañana la continuidad de Maxim Huerta, pero España ya no es lo que era. Como hemos dicho esta mañana, la ciudadanía ya no tolera estas cosas. Felicito al gobierno por saber escuchar y rectificar, pero sobre todo felicidades a la gente. Y Gonzalo, antes de terminar, quería dejar una pregunta en el aire. ¿Acaso Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno, no era consciente de este pasado de su exministro Maxim Huerta? ¿No ha investigado, no ha indagado en el pasado, en los currículums de sus ministros? Esa es la gran pregunta. Muchísimas gracias, Patricia Tenorio, desde el Ministerio de Cultura, que lanzaremos a la mesa en los próximos minutos. ¿Cómo es posible que nadie informara a Pedro Sánchez sobre el pasado y la condena de hace un año? No es hace 5 o 6, le condenaron el año pasado. Gracias, Patricia, y buenas noches. Buenas noches. And she never came through here again. Maxine, 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 Maxine. Y para defender aquello que amas, a veces hay que retirarse, porque yo amo la cultura y por eso me retiro. Bueno, más noticias que nos deja este miércoles. Fátima García Manzano, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues sí, porque la dimisión del ya exministro de Cultura no es la única noticia del día. Iñaki Urdangarín entrará en prisión en un plazo máximo de 5 días en la cárcel que él mismo elija, como ocurre con todos los condenados que reciban una pena de cárcel estando en libertad. Así le ha sido notificado esta mañana la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, después de que el Supremo ayer le condenara a 5 años de prisión, y 10 meses de prisión. No obstante, ahora el cuñado de Felipe VI tiene derecho a pedir el indulto, lo que no supone que pueda esquivar la entrada en la cárcel. Veremos y estaremos atentos, porque además, Fátima, también el PNV quiere empezar a cobrarse los pactos que hizo con el PSOE para llevarle a la Moncloa. Así es, se abre una nueva oportunidad que no debemos desaprovechar. Estas han sido las palabras del portavoz del Gobierno vasco, quien ha asegurado hoy que ha hablado con la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet,
y que la había puesto en antecedentes de las transferencias pendientes y que lucharán por conseguir en instituciones penitenciarias y en seguridad social. Es más, ha recordado que la transferencia de ambas materias está recogida en el acuerdo de coalición entre el PNV y el PSOE y también en el programa del Gobierno en la región. Le escuchamos. Remitimos a la Cámara, a petición de esta, el catálogo actualizado de las transferencias pendientes, que ahora se cifra en 37. Un Gobierno nuevo, con nuevas personas y una nueva actitud hacia el diálogo, la negociación y el entendimiento. Creo honestamente que se abre una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad y por eso apoyaron la moción de censura. Por eso echaron al gobierno de Mariano Rajoy, pese a los suculentos presupuestos que le habían arrancado, y por eso apoyó a Pedro Sánchez para esta nueva etapa, para cobrarse todo lo que le exigieron. Y se lo van a intentar cobrar, ¿eh? Pero aquí estaremos para denunciarlo. Más, Fátima. Y en el plano más internacional no solo analizaremos cuáles han sido los avances en el caso Aquarius, sino que nos centraremos en la persona que se ha situado en el punto de mira. Se trata del ministro del Interior, Matteo Salvini, quien ha comparecido en el Senado italiano para expresar los motivos por los cuales los 629 inmigrantes no han llegado a las costas de este país. Además, lanza un mensaje a todos aquellos que le han criticado, en especial a Emmanuel Macron. Porque lo primero que he hecho como padre de familia es comunicarme con Aquarius para garantizar la seguridad de mujeres y niños, y no hemos tenido respuesta, por lo que la emergencia no era tanta. Francia nos llama cínicos. Con respecto al acuerdo de reubicación de 2015, Francia aceptó acoger a 9.817 inmigrantes. En 3 años, en vez de esa cifra, ha acogido a 640. Bueno, vamos a analizar cuál ha sido su discurso, porque independientemente de que se esté de acuerdo con la ideología de este partido que, junto al Movimiento 5 Estrellas, está gobernando en Italia, la verdad es que para muchos es criticable, entre otras cosas, ha apoyado, por ejemplo, el separatismo catalán, el separatismo vasco, pero lo que ha dicho, o muchas de las cosas que dice, desde luego tienen mucha coherencia. Desde luego, ¿quién es Emmanuel Macron para dar ningún tipo de ejemplo, llamar cinismo a nadie, cuando Francia, el país que en este momento está dirigiendo, no está cumpliendo lo que ha anunciado a los 4 vientos, que es recibir unos 9.600 inmigrantes o migrantes? Lleva tan solo 600, le quedan unos 9.000, con lo cual, ¿quién puede dar lecciones a Italia, a España, a Grecia, países donde llega todo este tipo de inmigración, si no cumplen con su parte del acuerdo? Hablaremos de todo ello esta noche porque me parece un papel muy interesante y sobre todo qué debe hacer la Unión Europea y los países, sobre todo el norte, porque están viendo desde la barrera, insisto, sin experimentar de primera mano lo que ocurre. Lo vamos a analizar, gracias Fátima, esta noche con los analistas que ya están en la mesa. Está José Luis Balbás, Asís Timmermans, Antonio Alonso Timón, profesor de ICADE, el Fernando Paz, nuestro historiador de cabecera, y el exministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. De todo ello vamos a hablar con ellos en la mesa de esta noche. Antes, nuestras cámaras han salido a la calle para preguntarles a todos ustedes qué es lo que quieren hablar esta noche en el programa, qué dudas tienen, qué asuntos les gustaría que tratásemos y dudas que resolviese nuestros analistas. Lo vemos. Lo que pasa con el ministro de Cultura, que no entiendo el porqué. Pues me imagino que el calentamiento global, eso es lo que más me preocupa. No sé, la situación en Venezuela. Lo que más me preocupa es el gobierno actual. Nada, las crisis migratorias, la respuesta de los diferentes estados a esta vorágine. Y otra cosa que me preocupa también es el cambio de seleccionador, que dentro de 2 días vamos a jugar el Mundial y ahora hay un cambio de repentino, ¿no? Sí, sobre todo la calidad del empleo que tenemos actualmente. El problema que tenemos con esta gente que vienen ahora porque no tienen dónde ir, los inmigrantes esto, y es una pena. Trabajo, las opciones de trabajo para los jóvenes. Pues el paro y la precariedad laboral. Pues la verdad que el gobierno, la situación del gobierno, la inestabilidad del gobierno me preocupa bastante. La no separación de poderes, ¿no? Creo que es lo más llamativo en los tiempos que corren. Pues yo creo que lo del ministro Maxim Huerta me parece muy escandaloso.
Bueno, esta es la opinión, enseguida pasamos a la mesa. Por cierto, les recuerdo que mañana, día 14 de junio, nos vamos a Palma de Mallorca, haremos El Gato en directo desde las Islas Baleares, en el restaurante Varadero. Ahí ven los tertulianos que nos acompañarán y va a ser un gato para seguir analizando la actualidad en un día muy importante, con lo cual no se pierdan El Gato mañana desde Palma. Comenzamos.